Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial, les mando un saludo desde esta hermosa quebrada que hay en la finca. El tema de la clase de hoy es comenzar con integrales y específicamente qué es una antiderivada. Así que ¡vamos! El concepto de antiderivada es muy simple. Consiste en la operación contraria de derivar. La misma palabra lo dice, antiderivar, antiderivadas, lo contrario de derivar. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente función, f de x igual a 5x a la 3 más 2x menos 8, y, y me digo voy a derivar esta función, pues simplemente obtengo f' de x igual a 15x a la 2 más 2. Y el proceso que hice de pasar de f de x a f' de x es lo que llamamos derivar. Por supuesto nos podemos preguntar cómo es el proceso contrario. Si yo tengo la función 15x a la 2 más 2, ¿cuál es la función que si la derivo me da esa? Es decir, pienso en el proceso contrario. A eso se le llama antiderivar. Antiderivar, derivar. Y decimos, una antiderivada de 15x al cuadrado más 2 es 5x a la 3 más 2x menos 8. ¿Por qué dije una antiderivada y no dije la antiderivada? Porque claramente hacia arriba no hay una sola respuesta. Aquí hubiéramos podido poner 5x a la 3 más 2x más 2 con otro número, no menos 8 sino más 2, porque como la derivada de cualquier número es cero, nos daría el mismo resultado. Eso se expresa de la siguiente manera. Aquí en vez de poner menos 8 se pone más c, y esa se llama constante de integración, constante de integración. Eso. Y representa a un número cualquiera, eh, para señalar las infinitas soluciones que tiene el proceso de antiderivar. A esta de arriba, con relación a esta, pero poniéndole más c, ¿sí?, se le llama la antiderivada, una antiderivada de 15x al cuadrado más 2. Esta es la notación que se emplea. Poco a poco iremos entendiendo esta notación, porque este símbolo y todo. Entonces, esto que se ponía aquí se lee antiderivada. Es una antiderivada de 15x al cuadrado más 2 de x. De x es para decir con respecto a qué variable se hace el proceso de antiderivar. Otra forma de llamarlo es que esa es una primitiva, ¿sí? Que esta 5x a la 3 más 2x menos más c, más cualquier número, es una primitiva de esta. Otra forma es llamarla integral indefinida. Integral indefinida. Finida. ¿Sí? La integral indefinida es algo distinto a la integral definida. Esta es una integral definida, como esto, por ejemplo. Y esto es distinto de una integral definida, que tiene unos numeritos aquí abajo y aquí arriba de la función. Esta es una integral indefinida, y que simplemente es una antiderivada, y esta es una integral definida. Definida. ¿De acuerdo? Eso lo digo para que se entienda bien.
Entonces, para resumir este ejemplo que he dado, lo que se suele escribir es integral indefinida de 15x al cuadrado más 2 de x es igual a 5x a la 3 más 2x más c. Y la razón de eso es la siguiente, que si yo derivo esto, obtengo lo que hay aquí. ¿Sí? Esta es la integral indefinida o antiderivada o primitiva de esa función. Bueno, lo que sigue pues es simplemente pensar en las leyes que hemos aprendido de derivar y ponerlas al revés, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que la derivada de x es 1. Entonces, podríamos decir simplemente que una antiderivada de 1 de x pues es x. Pero antes de poner la x, esto se suele escribir así. Integral indefinida de dx, ¿sí? O antiderivada de x. Y esto es simplemente x más c. Esa sería nuestra primera regla de antiderivada, nuestra primera antiderivada. 2. Para una constante cualquiera k, digamos si uno tiene k de x, integral indefinida de k de x, pues simplemente sería kx más c, porque si yo la derivo me da k, esta parte daría 0. Ahora viene una que voy a poner aquí que es muy conocida por algunos de ustedes, porque la alcanzaron a ver en el colegio o en otra parte. ¿Cuál es la antiderivada de x a la n de x? ¿Ah? Pausen el video y piensen y encuentren cuál sería una función que si yo la derivo me da x a la n. Sí, claro, es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Se entiende obviamente que n tiene que ser diferente de menos 1 para que no vaya a dar un 0 en el denominador. ¿Cómo se puede demostrar esa? Voy a hacerlo en otra hojita. Hacemos lo contrario. Supongamos que y es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Y ahora derivemos. Y', ¿qué será? Entonces, para derivar, este n más 1 se pone arriba, ¿sí? Y queda x a la n más 1 menos 1. Y el número que está abajo, pues es como una constante, y entonces ese queda ahí. Y fíjense lo que pasa, que este n más 1 se va con este de aquí, por una parte, y por otra parte este 1 se va con este 1. Ah, se me olvidó comentar que la derivada de c es un número constante, de un número cualquiera, pues es 0. Por lo tanto, esto me queda x a la n. Y así queda visto y demostrado que la derivada, la antiderivada de x a la n se obtiene con esa regla que estábamos poniendo, es decir, x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Ahora después vamos a practicar. Pero ¿qué pasaría si n es igual a menos 1? Pues estaríamos en este caso, ¿no? ¿Cuál sería una antiderivada de x a la menos 1 de x? Eso claramente se puede escribir así, de x sobre x, ¿no? Porque es 1 sobre x. ¿Y cuál es? Pues ¿cuál es la función que si yo la derivo me da 1 sobre x? Pues claro, logaritmo de x, pero mejor poner logaritmo de valor absoluto de x más c. ¿Por qué de valor absoluto de x? Pues probemos que si yo derivo esta, obtengo esta, ¿de acuerdo? Mire, es muy fácil. Vuelvo a tomar la hoja donde hice la demostración anterior, pero ahora ponemos y igual a logaritmo de valor absoluto de x más c y derivemos esta función. ¿Cómo se deriva? Como aparece un valor absoluto, pensemos en dos casos. A. Si x
es un número superior o igual a cero, entonces en ese caso el valor absoluto de x es igual a x. Y entonces y ya no va a ser logaritmo de valor absoluto de x más c, sino logaritmo de x más c. Y derivando se obtiene y'. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? Ya lo hemos estudiado en el curso, es 1 sobre x y más c más 0. Ahora consideremos el otro caso, el caso de que x sea negativo. Si x es un número negativo, entonces sabemos que el valor absoluto de x es igual a menos x. Y así la función que estoy considerando, y, va a ser igual al logaritmo natural de menos x más c. Ahora derivemos y verán lo que pasa. ¿Cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada del logaritmo de menos x? Sería 1 sobre menos x por la derivada interna de menos x, que es menos 1, más 0, porque la derivada de c es 0. Y aquí, cancelando este menos con este menos, obtengo lo que quiero, que es 1 sobre x, de tal manera que se ve que por ambos lados nos da 1 sobre x y que realmente la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo de valor absoluto de x más c. Volvamos aquí a nuestras reglas, llevamos 4. ¿Qué podemos poner como 5? Otra interesante, sí, aquella, muy famosa. ¿Cuál es cuál es una antiderivada de e a la x de x? Pues esa sí es muy fácil, ¿cierto? Muchos de ustedes ya sabrán la respuesta, pues es e a la x simplemente más c, porque si yo derivo e a la x me da e a la x, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué otras cositas se pueden poner como reglas de antiderivación? Ya sé cuál. Aquella que dice que eh, la antiderivada de una suma es la suma de las antiderivadas. Pongámoslo aquí como 6. Antiderivada de f de x más g de x, pues es antiderivada de f de x más la antiderivada de g de x, ¿cierto? 7. Otra así general es la siguiente, la que dice que una constante multiplicativa salta sobre una antiderivada como una cabrita salta sobre una cerca. No lo voy a hacer así virtualmente como usted lo ha hecho en el salón, pero sería así. Antiderivada de a por f de x, entonces sabemos que esta constante a multiplicativa salta sobre la integral indefinida y queda a por integral indefinida de f de x de x. ¿De acuerdo? A ver, otra que se me ocurra. Esta, 8. Integral indefinida de seno de x. ¿Cuál es una función que si yo la derivo me da seno de x? Muy fácil, menos coseno de x más c. Porque si yo derivo coseno de x me da menos seno de x y con este menos se elimina el menos y queda seno de x. Y de una forma muy parecida a 9, integral de coseno de x sería seno de x, en este caso sin menos, ¿no? Porque la derivada de seno es coseno. Para que queden 10 reglas voy a poner la décima. A ver, una regla que hemos aprendido. ¿Cuál es la derivada de tangente a la menos 1 de x? Si la recuerdan, es 1 sobre 1 más x. Por lo tanto, la integral indefinida de 1 sobre 1 más x al cuadrado, más x al cuadrado de x es tangente a la menos 1 de x más c.
Y así podríamos poner muchas otras reglas. Todos los ejemplos que hemos dado de derivación los volvemos al revés y quedan reglas de antiderivación. ¿Sí? Bueno, para terminar con la exposición de este tema, hagamos algunos ejercicios sencillos empleando esas reglas. ¿Sí? Primer ejercicio. ¿Cuál es una antiderivada? ¿Cuál es la antiderivada general de la siguiente función? 3x a la 2 menos 4x más 5 de x. Por favor, pausen el video y resuélvanlo utilizando las reglas anteriores. Bueno, ¿cómo se hace? Se hace cada una de ellas por separado porque la antiderivada de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las antiderivadas de estas funciones. Por lo tanto, tenemos que trabajar 3x al cuadrado. El 3 salta sobre la antiderivación y queda 3. ¿Y cuál es la antiderivada de x a la 2? Pues es x a la 3 sobre 3 porque se le suma 1 al exponente y se divide por el número que se ha obtenido. De una manera similar, aquí queda menos 4 y x está a la 1, entonces queda x a la 2 sobre 2. ¿De acuerdo? Y aquí hay una constante, y entonces por una regla que vimos, aquí nos daría 5x. Y no olvidemos poner más c. Ahí está ese ejercicio. ¿Se pueden hacer algunas simplificaciones? Claro que sí. Este 3 se va con este 3, este 4 se va con este 2 y queda aquí un 2. Las demás no hay. Por lo tanto, el resultado final de este ejercicio es x a la 3 menos 2x a la 2 más 5x más c. Y ese sería nuestro primer ejercicio. El segundo ejercicio que les propongo es el siguiente, un poquito más difícil. ¿Cuál es la integral de indefinida de raíz de x menos 4x por raíz cúbica de x? Es un poco difícil, pero en realidad no lo es. Si uno tiene que integrar de manera indefinida esta función, hallar una primitiva, se hace lo siguiente. Lo mejor es poner todos estos signos como exponentes, ¿cierto? Y entonces nos queda, esto es lo mismo que la integral indefinida de x a la 1 medio menos 4 x a la que. Este es x a la 1 tercio y este es x a la 1. Si se suman nos queda x a la 4 tercios de x. Y ahora sí, empleando las reglas que hemos aprendido, nos queda lo siguiente. X a la 1 medio más 1, es decir, a la 3 medios, dividido por 3 medios. Y quedó integrada la primera parte. Menos 4, ese 4 se puede sacar, y x a la que, a la 4 tercios más 1, es decir, a la 7 tercios, dividido por 7 tercios, todo más c. Escribiendo esto de otra manera, queda 2 tercios x a la 3 medios menos 12 séptimos x a la 7 tercios más c. Y ahí termina ese ejercicio. Finalmente, hagamos el siguiente ejercicio para terminar. Integral indefinida de 1 sobre x a la 3 menos e a la x más seno de x, todo de x. Entonces, para la primera, piensen, esto es x a la menos 3. Entonces nos queda x
a la menos 2 sobre menos 2. Así que nos queda x menos x a la menos 2 sobre 2. Menos c a la x, porque esa es igual, y menos coseno de x más c. Deriven esta función y van a obtener esta. Y ahí termina los ejercicios de hoy. Chao, mijiticos. Es un tema muy fácil.